reencarnando en Juego de Tronos, capítulo 11. La muralla de Koor, exhibida como el vestigio de su antigua gloria, rodeaba completamente la ciudad imponente y deslumbrante. Estaba construida con bloques de piedra oscura, unidos con mortero grueso, tratadas con las técnicas olvidadas de los valillos adoradores de su gran señor, el Cabrío Negro. Su altura era considerable, lo suficiente como para impedir escaladas de los asedios de sus enemigos, o el avance de los calasares sedientos de matanza. Su grosor permitía que dos hombres caminaran lado a lado en la parte superior, mientras mantenían ballestas apartadas para su uso preventivo en caso de cualquier imprevisto. A intervalos regulares se levantaban torres cuadradas de vigilancia, cada torre contaba con almenas, troneras para mismas ballestas y espacio para hogueras de señalización. Las torres permitían mantener vigilancia constante sobre los caminos, el bosque cercano y las rutas de caravanas que los conectaban con los importantes caminos. Las puertas principales eran de madera reforzada con planchas de hierro. Lo suficientemente resistentes como para evitar el asedio, y estaban flanqueadas por torres más altas que el resto del muro. Frente a cada puerta existía un patio de control donde se detenían viajeros y comerciantes que llegaban de las lejanas ciudades libres, listos para traer sus novedades y comercio. Allí, guardias registraban mercancías, verificaban permisos y cobraban impuestos de entrada. Algunos sobornos por aquí, otros por allá, pero nada que afectara el complejo engranaje que mantenía la ciudad en movimiento. En la parte interior de la muralla existían pasillos de patrulla y escaleras de acceso a las torres, donde en las noches, antorchas iluminaban los tramos principales y se realizaban rondas periódicas. Goren oraba a su dios que el día terminara pronto, porque su nuevo puesto, por estar tomando los sobornos para sí mismo, lo separaba de la verdadera búsqueda de la felicidad. Sentía el ligero dolor de panza que había empezado a molestarlo desde hacía 2 inviernos, por haber estado bebiendo en exceso como la última noche. Su cara estaba curtida y su piel quemada por el sol, parecía tostada en sus arrugas. Algunos mechones blancos se dejaban ver a través de su casco oscuro, y ojos, reflejando enfado por sus superiores y lamentos de dejarse llevar por la codicia, observaban a su compañero, un crío de unas 20 primaveras más joven que él. Por los 1000 infiernos, se quejó por un instante, aunque negó con la cabeza, desviando la mirada del joven frente a él. Goren apoyó su cuerpo sobre su lanza, familiarizado con su confiable armadura sudada pegada al cuerpo. Desde que nos conocemos, no has dejado de maldecir continuamente, Goren, debes de cambiar. El joven, de nombre Loro, parecía tan devoto como cualquier hombre libre dentro de estas murallas. Otro día bendecido por el Cabrío Negro. Que nos cubra con su sombra, nos dé 888 esclavos, 999 concubinas, y que por las tetas de tu madre, que escuche tus plegarias y que por lo menos, nos traiga a la bendición de una nube para cubrirnos de este asesino sol despiadado. Cualquiera me sirve. Loro ignoró las palabrerías de su compañero, pues él se mantenía frotándose el cuello, enrojecido por el calor, y en su corazón, esperaba que su señor, si bien no en nombre de su madre, al menos le diera la bendición de ser protegidos bajo su sombra. El dios de la llama parecía ser más fuerte el día de hoy. Si es en nombre de los huesos de tu madre, entonces que así sea. Goren, esto es increíble, ni siquiera hay brisa. Desde hacía un tiempo, la lectura del clima de nuestros abuelos ha estado en un estado caótico. Ni una brisa. No queda duda, que se debe a hechicería en nuestra contra. No tengas dudas de eso. Esos espantapájaros de bravos deben de ser los responsables, que se quemen en los 1000 infiernos. No queda duda que intentarán hacer algo en nuestra contra en un futuro. Loro, ante las palabras de su superior en experiencia, no pudo evitar preguntar. ¿Has oído lo que trajeron esos pomposos mercaderes de Pentos? Goren lanzó un escupitajo hacia el foso seco, antes de desdeñar aquellos rumores. ¿Otra vez con eso? ¿O por el señor? Tienes suerte de no ser un esclavo. Si te escuchara algún clérigo, cree en mis palabras muchacho, probablemente te hubieran azotado unas 20 veces. Dijo, antes de mirar hacia los extremos, y de manera disimulada, sacaba desde las ropas mojadas por el sudor y la grasa corporal una botella de cuero, del cual tomó un gran sorbo. No quedaba duda de que se trataba de ese vino agrio que le había arrebatado a un mercante que intentaba sacar de contrabando acero valillo. Si escuchas cada rumor que llega a estas puertas, terminarás creyendo que los hombres pueden volar, nada de eso existe. Ya Loro pareció lastimero por un momento, maldiciendo el desagradable aliento de Goren que se mezclaba con aquel aroma residual cual fuese un vinagre. De todos modos, siguió insistiendo.
Pero ya es el quinto día, y solo hablan de lo mismo una y otra vez. Hablan de una batalla, 40.000 Dothrakis contra 2.500 tribales, fuertemente armados con armas nunca antes vista, magia de fuego desgarrador. Dicen que fueron derrotados, hecho pedazos, y que pocos huyeron. Ante las palabras del niño que había en sus ojos, Goren dejó escapar un sonido áspero y seco, negando por la ingenuidad fantasiosa de su compañero. Por los infiernos, loro, seamos más serios. Debes dejar de pedirle a tu esposa que te siga contando cuentos de niños. Ya eres un hombre con cabellos hasta en los testículos enfermizos que tienes. 40.000, sí, claro. Y mi difunta abuela, que descanse en el seno del Señor, es una Valiria renacida. ¿Sabe lo ridículo que se escucha eso? Los Dothrakis exageran sus números para que el miedo trabaje por ellos. Ni en los tiempos de la gran batalla, cuando nuestros inmaculados defendieron la ciudad, fueron tantos. No queda duda de que estás hablando mierda, como todos esos pomposos apestosos corruptos. Y los mercaderes exageran las historias para vender más vino, como cuando ese tipo de nariz ganchuda dijo que tenía una bebida única, de ese pueblecillo de salvajes, vacío, Zaqueto. Zaekor, loro le corrigió. Esa misma mierda, da lo mismo. Zaekor, caballo, Dothrak. Es lo mismo todo, siguen siendo meros salvajes. Por lo que a mí respecta, podrían asesinarse entre ellos hasta la extinción de su existencia. Mientras tanto, le pido a nuestro Señor todos los días que cumpla mis peticiones por la extinción de esa calaña. Loro rió por un momento, sabiendo lo mucho que Goren detestaba a los Dothraki. Había escuchado de otros guardias con el mismo tiempo que el viejo, que este mismo había sobrevivido apenas a un asedio de un Khalasar, y desde entonces, aborrecía con pasión todo lo que tuviera que ver con hombres quemados al sol montando a caballo. Por un momento, pensó en el dolor de cabeza que significaba esa raza de guerreros a caballo, un problema del cual no había visto manera de deshacerse, temidos por el nivel de su barbarie, y por un instante, su corazón se estremeció. Pensó en aquel Khalasar del que todos esos señores nobles habían estado hablando durante estos últimos años, y no pudo evitar agregar por ocurrencia. Y entonces, ¿qué piensas tú de ese hechicero Khalasar del que tanto hablan, aquel que supuestamente había logrado hablar con los cielos y volverse una bestia? También dicen que había hecho algo que había dado la victoria en el cielo. Que era una bestia tipo pez del cielo. Goren esbozó una carcajada, antes mirar al ingenuo chico que tenía como compañero. Una bestia en el cielo tipo pez, por los 1000 infiernos, que me degüellen y me quemen en caso de que sea cierto. Exclamó, antes de golpear su lanza con fuerza sobre el muro que pisaban. Observó de casualidad un pequeño disturbio a lo lejos, de uno de sus superiores pateando al chico de los recados, por haber volcado su vino de manera accidental. Todo eso no es más que cuentos de fantasía, usado para contar a los niños sobre grandes aventuras estúpidas. Cuando era niño, luego de que mi desgraciado padre se desahogara con mi madre después de una mala racha, a menudo me contaba cuentos de dragones que a mí y mis hermanitos. Voy a decirte lo que pienso, hijo. Si la magia alguna vez existió, hacía mucho que se acabó, junto con aquellos dragones de antaño. Aquí arriba, lo único que estos ojos han presenciado surcar los cielos no son más que pájaros cagando nuestros techos, halcones, y buitres alzados en búsqueda de la carne descompuesta de algún esclavo fugitivo. Goren se tomó una pausa en sus palabras, antes de ajustar sus pantalones resbalosos por el sudor, mientras se ajusta el yelmo que quema al tacto. Gran señor, ten piedad de este pobre servidor, maldición. Maldito calor me tiene sudando hasta las pelotas. Si no nupes pronto, juro por el señor que me derretiré y mancharé esta maldita piedra donde estoy parado. Dudo que quieras tener que limpiarlo, novato. Loro esbozó una sonrisa, antes de escupir al vacío. Le diré a tu esposa que lo haga por mí en caso de que eso pase, Goren. Y de paso me casaré con tu hija más pequeña. ¿Cuántos años tiene ya? Los años que te importan, malnacido. Será mejor que vayas buscando el culo de tu madre para que te dé otra mujer. Loro ignoró entre risas las palabras del viejo guardia, antes de suspirar resignado. Mira, Goren, que me encuentro preocupado. En unos días me caerá una carga en la espalda. Mi mujer no para de gritarme exigiendo una esclava. Loro, aunque sea vieja, necesitamos a alguien que mueva el molino, para las telas, Loro, las telas, me dice. No sé qué hacer, Goren, esa mujer cree que el grano sobra en la casa. Goren rió en respuesta. Escuchar las quejas del muchacho le provocaba risa. Ah, el dulce sonido del matrimonio. Te lo juro, Loro, el culo de esa mujer te domina.
En mis tiempos, la palabra de mi boca era la voluntad del Señor mismo sobre la tierra para mi mujer. Eso lo aprendí de mi desgraciado padre. No puedes permitir que una mujer domine tus virtudes, ¿no sería eso una falta a tu virilidad y naturaleza como hombre? Eres un guardia despreciable, pero también eres un hombre. Exígele el respeto que ameritas, maldita sea. Goren escupió con algo de desprecio hacia el muchacho en cuestión, quien parecía ignorar las palabras que salían de su boca. Mi esposa pidió lo mismo el año pasado, lo compré por supuesto, aunque sí lo ameritaba, y se lo había ganado. Compré una chica de lis, flaca como un palo, y enferma. Me costó unas cuantas monedas curar su enfermedad, aunque su precio fue barato. Nos salió buena, déjame decirte. Por la edad, las responsabilidades de la casa pertenecen a ella y ahora mi mujer duerme más. Pero sí, el grano, siempre el grano, gracias a Dios que los niños se fueron de casa tan pronto como se casaron. Pero déjame decirte que te será horrible los primeros meses cuando veas menos raciones en el invierno. Loro asintió, entendiendo. Ja, y yo soy el dominado aquí. Mil infiernos. Buzó, antes de preguntar. ¿Y si, pido un préstamo al banco? Goren lo miró como si se tratase de un jodido idiota. ¿Te endeudarás hasta el cuello solo para comprar una esclava? ¿Por qué no mejor cavar tu tumba desde ahora? Nunca le pidas un centavo a esos ladrones de los bancos, nunca pierden, te lo digo. Conozco un tipo que dijo que su primo tuvo a un padre endeudado que, cuando no pudo pagar más, vendieron sus bienes, secaron su sangre, sacaron su grasa para hacer jabones y sus huesos para hacer viagras. Te lo juro, chico, dice que lo vio con sus propios ojos. Ambos se estremecieron ante ese hecho. Los intereses te comerán antes que el hambre mismo, muchacho. Te recomiendo a que te aguantes, ahorra algo de dinero y luego compra algo barato. Por lo demás, dile a tu mujer que espere o búscate una amante más barata. Con aquellas palabras pocas veces sinceras, le precedió un fuerte soplo fresco que les trajo algo de alivio. Oh, bendito Señor, tú sí que escuchas nuestras plegarias. Bromeó Goren, mientras aspiraba fuerte, llenando sus fosas nasales con la fuerte brisa, extrañamente impregnada del humo que solo podría preceder la madera seca. Aquel breve e intenso soplo le supo a milagroso a ambos guardias. Ambos cerraron los ojos un instante, aliviados. Pero tan rápido como llegó, también se fue. Y en su reemplazo siempre omnipresente, el despiadado sol del mediodía los sometió a la tortura del calor una vez más. Loro, desanimado por aquel instante que se fue, miró al horizonte una vez más. A veces pienso en que debí ser como mi padre, y volverme comerciante, esperar a hacerme rico y escalar de posición a un gran señor mercader. Las divagaciones de Loro fueron interrumpidas por las duras palabras de su compañero. Y esperar ser traicionado a los Dothraki por esos carroñeros que se hacen llamar jefes de consorcio, para ser convertido en esclavo de salvajes y tener que cagar al monte, beber orina de yegua y dormir sobre estiércol de caballo. Si decides emprender ese camino solo, espera a rezar al cabrío y esperar no terminar como casi termino yo 10 primaveras atrás. Ambos permanecieron en silencio durante unos minutos, dejando que el intercambio del sol abrasador, y las ocasionales ventiscas frescas tomaran sus turnos para tratarlos. No fue hasta una hora después, cuando Goren estuvo a punto de decirle a su compañero que iría a cagar por unos minutos, que Loro le interrumpió, mostrando una expresión de total confusión. Goren, llamó en plena confusión. Goren, insistió. ¿Qué? Le mencionaron de vuelta. Goren, ¿qué es eso que está allí en el cielo? ¿Qué? En el cielo. ¿Qué demonios hay en el cielo, Loro? Goren frunció el ceño por la extrañeza del muchacho. Hay algo en el cielo, allí, mira. Apuntó con la barbilla hacia la dirección en cuestión. La curiosidad de Goren fue genuina. Haciendo caso, dirigió su mirada hacia la dirección que se le había señalado para ver lo que sea que ese muchacho estaba diciendo. Allá, en el fondo, en medio del espacio azul bordeado de montañas y bosques a miles de leguas de distancia, se podía ver, aunque muy difícilmente, un punto extraño que parecía estático en medio de la nada. ¿Qué más va a ser? No puedo creer que estés completamente sorprendido por un buitre solitario desandando por ahí. No creo que sea un buitre, Loro refutó. Antes de entrecerrar los ojos. A esa distancia, desde tan lejos, podría considerarse el loro más grande de todos esos, y uno demasiado gordo y redondo, casi como tu panza. Pues ¿qué coño es entonces? Goren se enfurruñó, antes de seguir mirando. Y yo qué sé. Pero definitivamente no es un buitre, o ningún otro animal, sabrá el señor qué carajos debe de ser esa cosa. Ambos permanecieron observando aquel punto a lo lejos, absortos.
Le pareció extraño, al igual que impresionante, que aquella cosa estuviera creciente a la vista de los dos, como si se acercara hacia su dirección. Sin embargo, a medida de que aquella cosa seguía avanzando, sus expresiones pasaron de la sorpresa a la incredulidad y el terror, porque aquella cosa que parecía un punto parecía hacerse más grande, porque se acercaba a ellos. Por los infiernos, por los 1000 infiernos, Loro, en nombre de Dios, ¿qué es lo que ve mis ojos? Loro por su parte, casi cae de rodillas, completamente desconcertado. Desesperado, decidió orar a su Dios, prometiéndole toda la sangre que le sea necesario con tal de evitar la muerte, incluso si no sabía que eso mataba. Aquella cosa se hizo más grande, hasta que, de ella, una enorme bolsa redonda y oscura, tensada por cientos de cuerdas, brillaba débilmente con vetas rojizas. Esa cosa no era un pájaro, pero parecía tener velas como alas que se extendían a los lados, y algo de madera parecía estar agarrado a la bolsa. Esa cosa, es un demonio, sí, un demonio de los cielos. Como una bestia. Loro le interrumpió, sus ojos inyectados en sangre, incrédulo. Recordó a los mercaderes de Tempos hablando de una cosa que parecía imponerse en el cielo, lanzando destrucción hacia los Dothraki del Calastar Drogo, y no pudo evitar sentir un terror gutural apoderándose de su ser. Oh, Señor, de la sangre y la forja, ten misericordia de tus hijos. Goren casi exclamó, sosteniendo su lanza con fuerza, completamente aterrado. Es la bestia, repetía Loro, una y otra vez. Sus piernas temblaron por el miedo, y luego apuntó con el dedo. Es la bestia del Calazar hechicero de Baezaegor, viene hacia la ciudad. Dijo, antes de entrar en un mayor pánico. Por los 1000 infiernos, la ciudad será asediada. 1000 infiernos. Maldijo Jiren, antes de correr entre tropezones hacia el puesto de ballestas que le quedaba a su lado. El sonido de los cuernos de batalla empezó a retumbar por toda la muralla, él incluido, quien había tomado el suyo y había dejado hasta la más mínima mota de aire en sus pulmones para hacer soplar la maldita cosa. Oh, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Carajo, Loro, maldito hijo de perra. Deja de rezar y toma tu maldita lanza, ¿no entiendes que estamos bajo asedio? Los dioses no te limpiaran el culo aquí. A Goren le costó un golpe en la cabeza con un madero para que el muchacho entrara en razón una vez más. A pesar de sus lágrimas, el pánico y los mocos cual si fuera un niño, Loro tomó su lanza de manera temblorosa y se tropezó hacia el lado del viejo, para apoyarlo en la posición como ballestero. La cosa siguió acercándose, hasta poder verse con mayor claridad. Era grotesco, horrible para la vista. No quedaba duda de que se trataba de una bestia salida del mismo infierno. Sus peores temores hecho carne, que los salvajes encontraran pergaminos antiguos de las ruinas de Valiria y pusieran sus empeños en despertar demonios del fin del mundo, se hizo realidad. Las campanas habían sido tocadas y el caos se había hecho crecer allá abajo. Mientras las personas corrían para resguardarse en la ciudad, dejando todas sus pertenencias en el control, los guardias hacían de todo para poder cerrar las grandes puertas, dejando a los menos afortunados a su suerte. Solo esperaban salir del aprieto en el que se encontraban, oraban a los dioses ver el nuevo día. Porque de lo contrario, Goren dudaba fervientemente que los inmaculados a cargo de resistir las